Día número 11 del mes del terror. Bienvenidos al mes del terror en la guía, un mes en el que cada día tendrás un video diferente con las mejores temáticas de Halloween, personajes perturbadores, fobias que ni siquiera conocías, psicópatas y las mejores historias de horror. Si no quieres perderte ningún video, suscríbete. El like lo puedes dejar luego de ver el video y sin más que agregar, comencemos. John Kramer fue un exitoso ingeniero civil y arquitecto. Junto con su amigo y abogado Art Blank, fundó el Urban Renewal Group, una fundación dedicada al desarrollo inmobiliario para personas de bajos ingresos bajo el lema "Cuatro paredes construyen un hogar". En un momento de su vida, John se casó con una mujer llamada Jill Tuck y apoyó su trabajo en Homeward Bound Clinic, una clínica ambulatoria de recuperación para adictos bajo el lema "Aprecia tu vida". Además de su carrera profesional, la vida privada de John dio un giro más feliz en 1994, cuando él y Jill estaban esperando su primer hijo. John, que ya había planeado meticulosamente que su hijo nacería durante el año chino del cerdo, también le dio su nombre, Gideon, inspirado en su primer edificio. Esto ya nos muestra el perfil de un hombre perfeccionista, rígido y también con cierta tendencia hacia el esoterismo. Una noche de otoño de 1994, John estaba sentado en su coche esperando a Jill fuera de la clínica mientras se le acercaba una joven prostituta a ofrecerle su compañía. John declinó su oferta. Luego de esto, John se dio cuenta que Cecil, otro hombre, había salido furioso de la clínica y se había escapado después de haber intentado robar a Jill. John entró inmediatamente al edificio y encontró a Jill en cuclillas en el suelo después de que Cecil le hubiera dado accidentalmente un golpe con el pomo de la puerta en el estómago. Aunque llevó a Jill al hospital Angel of Mercy, los médicos no pudieron salvar la vida de su hijo no nacido. Después de la muerte de Gideon, John sufrió una depresión severa que finalmente lo llevó a alejarse de su esposa y del grupo de renovación urbana, su empresa. Recordemos que la depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. También cambian la manera en la que funciona el cuerpo a veces. En este proceso, la relación con su esposa se deterioró aún más y de forma perturbadora, John terminó acariciando el cabello de un muñeco ventrílocuo de madera que había construido para su hijo no nacido, como si de alguna forma este lo reemplazara en sus confundidas emociones. Su afectividad embotada finalmente lo llevó al divorcio de Jill. Además, le pidió que no lo volviera a ver en su vida. Poco tiempo después, el estado físico de John empeoró. Cuando acudió al hospital Angel of Mercy, el reconocido oncólogo Dr. Lawrence Gordon le diagnosticó cáncer de colon y un tumor en el lóbulo frontal del cerebro. Sin embargo, durante una visita anterior al hospital, uno de los residentes, el Dr. Logan Nelson, cometió un descuido y confundió sin darse cuenta las radiografías de John con la de otro paciente. Por lo tanto, su cáncer había evolucionado más de lo que pensaban y ya no era curable en el momento de su diagnóstico. John, profundamente deprimido, acabó intentando terminar con su vida tirando su coche por un barranco. Contrariamente a sus expectativas, sobrevivió al accidente. En ese momento, John decidió que quería vivir. Gravemente herido, salió a rastras del accidente y sacó un trozo de metal dentado de su cuerpo. De este modo, se dio cuenta que solo había aprendido a apreciar su vida cuando su muerte había sido inminente. Por ello, John decidió pasar el tiempo que le quedaba de su vida poniendo a prueba la voluntad de vivir de otras personas, con la esperanza de que esto las convenciera de valorar sus vidas y las vidas de quienes los rodean. Así comenzaría la historia de torturas de uno de los sádicos más famosos del cine, Jigsaw. John comenzó a poner a prueba la voluntad de supervivencia de otras personas al ponerlas en situaciones espantosas y potencialmente mortales. A pesar de la inmensa brutalidad de estos juegos, John no parecía disfrutar de forma directa el sufrimiento y la muerte de sus víctimas, sino que lo veía como un mal necesario para que aprendieran a apreciar sus vidas. No se confundan, este es otro tipo de sadismo que nos muestra la gran agresividad reprimida en John, unido a venganza y odio. Recordemos que para la psicología el sadismo es un tipo de perversión sexual en el que la persona obtiene excitación cometiendo actos de crueldad a otras personas. La realidad es que el sadismo es el que motivaba la vida de John en esta última etapa, con la máscara de querer enseñar voluntad. No obstante, John ocasionalmente tendía a confrontar a sus víctimas con sus pecados de una manera burlona, como si se tratara de una paga por sus males. Aún así, siempre trataba de mantener una distancia emocional entre él y sus sujetos de prueba durante sus juegos, para que sus sentimientos personales no afectaran su trabajo. Y aquí es donde comenzamos a analizar un dualismo bastante particular en la mente de John, pudiendo deberse a personalidades múltiples o incluso a disociaciones, dado que por un lado teníamos un John diligente con pensamientos filántropos y características de genio, y por el otro, la autoimposición
imposición de una misión macabra y cruel producto del dolor, rabia y el odio que John había reprimido por completo. Es por eso que se observa cómo, a pesar de su crueldad general, John aparentemente se preocupaba genuinamente por sus víctimas sobrevivientes y las personas cercanas a él. Por ejemplo, trató de hacer todo lo posible para evitar que Amanda fallara su prueba y se entristeció por su fracaso y posterior muerte, pero su plan tampoco era salvarla. Estamos posiblemente ante el caso de complejo mesiánico más perturbador y retorcido del cine. El complejo de Mesías es un estado psicológico en el cual el individuo cree ser o estar destinado a ser un salvador espiritual en algún campo de acción específico, grupo, evento o en torno a una determinada situación, incluso abarcando toda la humanidad o todas las formas de vida. En este caso específico, John trata de ayudar a los demás por medio de una práctica brutal y bastante psicópata. Es por esta razón que incluso ayuda y salva a algunas de sus víctimas, como el caso de Gordon o de Logan Nelson, e incluso se compadece de algunos que ya había visto sufrir demasiado, como si de alguna manera lo que en verdad buscara John con todo este juego es la paga por la maldad o pecados de sus víctimas. Pero cuando este ya observa ese pago con el dolor de sus cuerpos, comienza a tolerarlos más. En realidad, John sí quiere hacerles daño, que paguen o que sufran, pero llega un momento en el que hasta para él ya es suficiente, y allí es donde sobresale el John más humano que dejó en el pasado, que alguna vez soñó con una familia y amó personas. El tipo, en realidad, sin importar sus discursos de justicia o bondad, era un megalómano, un sociópata con rasgos psicópatas y un líder sectario muy determinado. Es por ello que a lo largo de años John reunió a varios discípulos a su alrededor, quienes siguieron su voluntad y continuaron con sus juegos incluso después de su muerte. Al mismo tiempo, manipuló como cualquier sociópata a sus cómplices a través de su personalidad carismática y utilizando su inestabilidad mental a su favor. Sin embargo, esto no significa que confiara en ellos, ya que para estar absolutamente seguro de que no le fallarían, a menudo los hacía pasar por sus propias pruebas para que pudieran demostrar que eran dignos de seguir su voluntad y su legado, mostrándonos un perfil con delirios de grandeza. A John le disgustaba mucho que lo compararan con un asesino de sangre fría y le dijo al detective Matthews que en realidad nunca había matado a nadie personalmente y que todas esas muertes eran el resultado de la elección y la voluntad de vivir de sus víctimas. Este era otra evidencia de los fuertes complejos de superioridad del personaje y su retorcida justicia dividida en dos personalidades distintas, dado que esas elecciones sí eran su intención, siendo él indirectamente el causante de cada muerte. También despreciaba que lo incriminaran o lo imitaran. Secuestró a Hoffman y amenazó al detective con entregarlo a la policía porque mató al asesino de su hermana imitando a John y luego culpándolo de sus muertes. Siempre encontró el mero acto de matar como algo repugnante y personalmente despreciaba a los asesinos. Esto era una completa incoherencia, dado que este pensaba sus juegos eran algo superior al mero hecho de torturar y asesinar, cuando en realidad esto era lo único que eran. Y aquí resaltó el punto ciego de John para verse a sí mismo, dado que él no podía ver la gran agresividad que había reprimido producto de cada injusticia que había vivido a lo largo de su vida. Su motivación no era arreglar vidas, era destruirlas, y su discurso e idealización de sus juegos solo eran una máscara para cubrir dicha realidad de sí mismo. Hablamos de su sed de venganza y gran odio. Su conciencia, pensamientos de justicia y rasgos de personalidad no le permitían hacer el daño que éste quería infligir a los demás, pero sus juegos, al ser una extensión de sí mismo, sí lo podían hacer por él, como si alguien quien no es capaz de levantar su voz o agredir a otros, se comprara un perro peligroso y lo paseara sin bozal por el parque, sin controlar la conducta de este frente a los demás animales o seres humanos. Directamente él no está mordiendo o dañando a nadie, pero sí gestó toda esta escena para desahogar sus verdaderos deseos. Ahora bien, como ya afirmé, es innegable la inteligencia del personaje. John era extremadamente astuto y calculador, siempre estaba varios pasos por delante de todo, anticipaba muchas cosas y actuaba mucho antes de que esas cosas pudieran suceder. El dualismo termina cuando observamos que incluso después de convertirse en Jigsaw, conservó algunos de sus códigos morales. Se negó a maltratar a sus sujetos de prueba, diciéndole a Hoffman que no recurriría a la brutalidad, al menos no a ese tipo de brutalidad. También fue muy firme en la aplicación de las reglas de sus juegos, mostrándonos un perfil psicorrígido. Esto también era algo que recordaba a sus aprendices. Siempre creyó que todos merecen una segunda oportunidad de redimirse, incluso aquellos que aparentemente no la tienen, eso sí, luego de hacerlos sufrir. Y es que aunque en discurso John dicte que sus juegos son imparciales, casi como un experimento social, todo esto comenzó por motivaciones personales del tipo, y claramente sus emociones, aunque aparentemente nulas, sí
sí eran las que dictaban las decisiones del sujeto en más de una ocasión. Un hombre con un demonio adentro. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. No te pierdas ningún video de este mes del terror, así que suscríbete. Su amigo Ness se despide y nos vemos mañana.